A continuación, analizaremos lo que se refiere a las condiciones de trabajo como parte integrante de estos contratos de trabajo y me referiré a los siguientes elementos. En principio, los requisitos que debe satisfacer el contrato de trabajo en cuanto a las condiciones están previstos en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Establece que deberá contener información del trabajador y el patrón, tipo de relación de trabajo, tipo de contrato, el servicio, servicios que se están prestando, el lugar en donde va a prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, si existe una capacitación y adiestramiento y una reciente incorporación, bueno, de 1 de mayo de 2019, la designación de beneficiarios a que se refiere el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Cada uno de estos requisitos es importante que se incluya en el contrato de trabajo porque a partir de estos pues se da vida a la relación de trabajo. Y tienen importancia en forma particular, ya los mencionaremos puntualmente. En cuanto a los datos de la empresa y el trabajador, se debe proporcionar los datos personales del trabajador porque pues al final de cuentas es el que será responsable de prestar el servicio personal subordinado y deberá señalar nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio, CURP. Por su parte, la empresa tendrá que señalar razón social, denominación y su registro federal de contribuyentes. En cuanto al nombre, denominación o razón social de la empresa, es importante ponerlo desde el contrato mismo. Puede ser que al momento de celebrar únicamente pongan pues la forma en cómo se identifica la empresa y que no propiamente se incorpore lo que sería el nombre, la denominación o razón social. En este caso, eh, es necesario, ¿por qué? Porque en caso de que existiera alguna controversia entre trabajador y patrón, pues el trabajador necesita saber a quién va a demandar. Y si por alguna razón no se pone el nombre, denominación o razón social, pues difícilmente se podrá considerar para efectos de una condena, en caso de que se siga un juicio. Un ejemplo, en el contrato nada más ponen la marca genérica, pero resulta que la marca genérica no coincide, o la marca, el eslogan o algo similar, no coincida con el nombre, denominación o razón social. En ese caso se tiene que tener certeza de esto último. Algunas empresas ponen en la marca lo que los identifica para los consumidores y otra muy distinta, el nombre, denominación o razón social que aparece en su acta constitutiva. Por eso es importante que se ponga el nombre del patrón, denominación o razón social que aparezca en su acta constitutiva. ¿Por qué? Porque en caso de que exista alguna controversia, ahí con base en estos datos se le puede demandar. Si no se cuenta con este dato, se puede demandar, pero en el juicio se tendrá que llevar a cabo la investigación correspondiente. Y para eso se tendrá que sujetar o ajustar a lo que dice el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a señalar la dirección de la empresa y la actividad que desarrolla. Y con estos elementos, buscar a través de las distintas instituciones quién es el responsable de esa fuente de trabajo, para poder identificarla y eventualmente tener a alguien a quien demandar. Recuerden que solo son sujetos de derechos las personas físicas o morales perfectamente identificables. Por esa razón es que es importante este requisito. Lo que nos lleva justamente a sostener que estos elementos, tanto los elementos o datos personales del trabajador como del patrón, deben corroborarse con copias o documentos, identificaciones oficiales, acta constitutiva de la empresa, copia del CURP, comprobantes de domicilio, credencial de lector del trabajador, porque a partir de esto pues, se tiene cierta certeza del carácter con el que interviene, de los datos de identificación de patrón y de trabajador. Y con ello, contar con los elementos necesarios para en caso de que exista alguna controversia al respecto. Se debe precisar dentro de estas condiciones de trabajo el tipo de relación laboral. Y a esto pues tendremos que hacer alusión a los periodos de contratación. Ya mencionamos las modalidades de los contratos de acuerdo a la duración, que puede ser por tiempo indeterminado, por obra o tiempo fijo, de temporada, a prueba, de capacitación inicial. Se debe especificar claramente cuál es la duración del contrato a partir de la modalidad de la contratación, porque si no se precisa, se entiende que es por tiempo indeterminado. Entonces, en el contrato se debe señalar si es que requieren una temporalidad necesaria. Y claro, que esté justificada, como lo hemos mencionado, en términos del artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo. También se deben precisar
los servicios que van a prestarse, cuál es el puesto que se va a desempeñar, cuál es el puesto que es materia del empleo. Se debe describir en detalle las funciones del puesto y las tareas que va a realizar el trabajador. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que quede claro la actividad que va a desarrollar, las obligaciones que puede tener en relación con la misma. Y sobre todo, para el caso de que exista alguna controversia, pues se tenga certeza de qué es lo que, en dónde se va a reinstalar al trabajador. Acuérdense que en casos de reinstalación se reinstala en los términos y condiciones en los que disfrutaba antes del despido. Y si al momento de celebrar el contrato estas condiciones subsisten al despido, pues es una forma de cómo tener precisión en cuanto a las funciones que va a desarrollar. Y no solo eso, el trabajador, a partir de de las funciones que están previstas en el contrato, pues serán las actividades que tendrá que desarrollar. Estará obligado necesariamente a esas actividades que le han sido expresamente encomendadas. Se debe precisar también el lugar en donde se va a desarrollar el trabajo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el trabajador sepa en dónde tendrá que llevar a cabo el desarrollo de sus funciones. Y eventualmente, en caso de que exista una controversia, repito, pues que se le reinstale en su centro de trabajo. Duración de la jornada de trabajo. Otro elemento que debe contener como parte de las condiciones de trabajo. Hay que precisar o se debe precisar cuál es la jornada que tendrá el trabajador, ya sea diurna, nocturna o mixta. Recordemos que la jornada diurna es de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, la jornada nocturna es de las 8 de la noche a las 6 de la mañana y la jornada mixta es aquella que comprende horarios tanto de la jornada diurna como de la jornada nocturna, siempre y cuando no excedan de 3 horas y media de la jornada mixta, perdón, de la jornada nocturna. Esto es, si tiene 3 horas y media de la jornada nocturna, ya no será jornada mixta, sino será jornada nocturna. A partir de las 3 horas y media en adelante de jornada nocturna, se tendrá que considerar como jornada nocturna y no mixta. En otras palabras, para que sea mixta, debe ser jornada diurna, horarios de jornada diurna y jornada nocturna, pero que sean que el periodo nocturno sea menor a 3 horas y media. ¿Por qué? Porque si es de 3 horas y media o más de horario nocturno, ya se considera jornada nocturna. Por eso es importante precisar la duración de la jornada de trabajo. Ahora, por un lado, ¿cuántas horas estará de jornada ordinaria? Y a partir de ahí, el trabajador estará en condiciones de establecer cuál es su jornada extraordinaria. Es importante que se precise la jornada. Y esto beneficia tanto al trabajador como a la patronal. Al trabajador, porque a partir de la jornada diurna se considera, pudiera delimitarse la jornada extraordinaria. Si es una jornada diurna, horarios de tal a tal hora, y el excedente como jornada extraordinaria, si es que lo hubiese prestado. Y para el patrón, pues tiene certeza de que se estableció en el contrato cuál era la jornada diurna que tiene. En muchas ocasiones, ya en un juicio, es estable que se ponga en duda el horario que se está manejando. Y la única forma de acreditarlo, al margen del contrato, pudieran ser las listas de existencia, pero es un marco de referencia que pudiera tener ya el trabajador en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Se debe precisar el salario, la forma y el monto de las retribuciones, lugar de pago, día, lugar y el trabajador que recibirá el pago del salario, así como las prestaciones que el patrón se encargará de dar al trabajador por el desempeño de sus actividades. Mucha atención con esto, principalmente para los patrones. Esta precisión puede prevenir, en ciertos casos, pues que se le condene a prestaciones que no fueron expresamente pagadas o a cantidades que no fueron expresamente establecidas. El contrato de trabajo puede ayudar a la patronal a tener claridad en cuanto a qué es lo que va a entregar al trabajador con motivo de la prestación de sus servicios y en su caso llevarlo a juicio, ¿sí? Exhibirlo durante una controversia. Y para el trabajador, pues desde luego que todas estas condiciones pues le dan certeza de la forma, términos y condiciones en el que tendrá que desarrollar su actividad. ¿Y cuáles son las prestaciones que deberá percibir por su desempeño? ¿Cuáles son? Ya vimos cuáles son las condiciones que debe contener el contrato de trabajo. Sin embargo, la propia ley federal del trabajo establece que hay condiciones nulas. Condiciones que por más que estén incorporadas en un contrato de trabajo, serán consideradas nulas. Y son varios supuestos. Serán consideradas nulas las relaciones de trabajo cuando
estipulen una jornada inhumana por excesiva. Esto amerita un estudio más profundo, el determinar si con el hecho de que se paguen las jornadas ordinarias y extraordinarias al trabajador se puede considerar inhumano o no. Habrá que tender a la naturaleza del trabajo, al desgaste físico que pudiera tener el trabajador. Es un tema complejo que me gustaría tratar más adelante. También se considera nulo una condición que fije un salario que no sea remunerador, que se consigne un salario inferior al mínimo. También será nulo aquella condición que estipule un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal, del salario, que no se le pague conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo. También cuando se obligue al trabajador a adquirir artículos de tiendas de consumo, esta condición tendrá que ser o es declarada o es nula de pleno derecho. Cuando se permite retener el salario por concepto de multa, que el patrón determine que el trabajador cometió en alguna falta al reglamento interior de trabajo, que diga le voy a imponer una multa, pues en ese caso este tipo de condiciones está prohibida. ¿Por qué digo prohibida? Porque es considerada nula en un contrato de trabajo. Cuando establezcan renuncia a indemnizaciones por riesgos de trabajo, esta condición va en contra de lo que prevé el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a que son irrenunciables los derechos y por eso se considera una condición nula. Estos son los términos y condiciones que debe contener un contrato de trabajo. Con ello se brinda seguridad y certeza jurídica a las partes, de saber cuáles son los términos en los que se va a regir la relación laboral. Sin embargo, no todas las consideraciones pueden considerarse válidas. Hay algunas que el legislador estableció que deben ser consideradas nulas. Entre otras las siguientes: cuando estipulen una jornada inhumana por excesiva. Este es todo un tema, porque se puede pensar que pagando al trabajador una jornada extraordinaria, ya sea al doble o al triple, ya no es una jornada inhumana por excesiva. Habrá que analizar si el desgaste físico no lo hace o no la califica de esta manera. Sin embargo, esto es materia, podríamos dejarlo para otro momento. Cuando se fije un salario que no sea remunerador, que se establezca que el trabajador recibirá un salario menor al mínimo. O bien que se estipule un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo. También se puede calificar como nula una condición que entrañe la obligación de adquirir artículos de consumo de la empresa. ¿Por qué? Porque el salario está destinado para cubrir las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Si se le obliga a consumir artículos de la empresa, pues en ese caso ya no está cumpliendo con esa función del salario. También es considerada nula aquella condición que permita retener el salario por concepto de multa. El patrón no puede retener el salario asumiendo que existe una multa a cargo del trabajador. Esto es una condición nula. También puede considerarse nula aquellas condiciones que establezcan la renuncia a las indemnizaciones por riesgo de trabajo. Se inserta en el contrato individual de trabajo que el trabajador renuncia a las indemnizaciones previstas en la legislación laboral en caso de algún riesgo de trabajo. Esto va en contra del artículo 33 de la legislación laboral, que prohíbe o que establece que no es dable la renuncia de derechos. Y finalmente, cualquier otro acto que implique la renuncia de algún derecho. Cualquier estipulación en este sentido, inserta en el contrato individual de trabajo, se considera nula. Bien, con esto concluimos el tema del contrato de trabajo. Quedaría pendiente analizar lo relativo a la prórroga de contrato como una forma de ampliar la vigencia del contrato. Ya decíamos que en aquellos contratos por tiempo determinado, cuando no se dan las condiciones o no se actualizan los supuestos que estableció el legislador para fijar la temporalidad, por no cubrir o no actualizarse o no ubicarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley Federal de Trabajo, pudiera dar lugar a una prórroga del contrato. Este tema lo vamos a dejar, como ya lo anticipé, para un video posterior, por lo complejo del tema y los diferentes y variados ejemplos que se pueden analizar en ese sentido.